Está por ahí, vamos a ver, está funcionando. Ujú. Ahí está grabando entonces. Muy bien. Bueno, gente, vamos a hablar sobre tumores de glándulas salivales. Ya. Y cuando hablamos de glándulas salivales, eh, hablar un poco de la anatomía. Las glándulas salivales que se dividen en dos grandes grupos, que van a ser glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales menores son microscópicas, son cúmulos de son cúmulos de glándulas salivales microscópicas. No tem muito que falar de las glándulas salivales menores. Sí, las glándulas salivales mayores, que son bien más importantes. ¿eh? Las glándulas salivales mayores, que vamos a tener tres glándulas salivales para cada lado, que van a ser la parótida, mayor de todas; segundo lugar, la submandibular; y en tercer lugar, menor de todas, la sublingual. Son tres glándulas bien interesantes. Interesantes desde el punto de vista de anatomía, desde el punto de vista de las patologías que pueden llegar a presentar. Entiendo, la parótida, en primer lugar, la mayor, la más problemática. ¿Qué más puede dar problemas? Y fue Erika. Não, desculpa, professor. Las glándulas salivales, entonces, parótida mayor de todas, la que es la más problemática, la que suele dar más problemas. En segundo lugar, la submandibular. Y en tercer lugar, la más pequeña, la que menos suele dar problemas de tumores, eso que a gente vai falar, tumores, es la sublingual. Entonces, aquí está la para localización anatómica de las glándulas salivales menores, esas de aquí, y aquí las glándulas salivales mayores. Entiendan que en esta imagen fue retirada la mandíbula, el cuerpo y la rama de la mandíbula. Y ahí para identificar la parótida, que es la glándula salival más grande y más superficial de todas. Parótida que a donde hay cachumba, donde hay la papera. Es la glándula que va a ser la más superficial de todas. La frente de la orella, cubriendo la articulación temporomandibular, la ATM. ¿Bien? Luego la submaxilar o submandibular, protegida ya por la mandíbula. En este caso no está apareciendo la mandíbula. Fue retirada para poder ver las tres glándulas salivales mayores. Y la menor de todas, la que se encuentra en el asoalio, en el piso de la boca, que va a ser la sublingual. La menor de todas, la que menos da problema también en cuanto a tumores. Pequeño vídeo aquí. Era un vídeo. Tengo que colocar play aquí. Play. Aquí. Pequeño vídeo para ver sobre la localización. ¿Dónde se localizan? Se encuentran las glándulas salivales mayores. Veis aquí la parótida más superficial de todas, la más grande de todas. Parótida que va a tener conducto parotídeo, que va a conducir la saliva a la cavidad bucal. Luego está la submandibular, que está aquí debajo de la mandíbula, bien superficial también, por ahí está protegida ya por la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, por fuera también. Esas dos primeras están por fuera de la cavidad bucal. Y por último, a menor de todas, que está aquí, voy a seleccionar ahora, que es la glándula sublingual. La sublingual es la más anterior también. Vamos a hablar rápidamente de la parótida. Parótida, que estamos viendo aquí, se localiza en la frente, bien superficial, inmediatamente debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo. Bien superficial, ¿no? Cadê a Crisóstomo? Crisóstomo. Essa foi a cirurgia que o Yuri participou.
la cirugía de paro. Voy a colocarla en un final del vídeo, mostrando la cirugía de retirada de parótida, que es a quien más costuma dar problemas de tumores. Y, y todas las glándulas salivales, todas las tres glándulas salivales mayores van a presentar su conducto que va a llevar la sangre, no, la saliva, que va a llevar la saliva a la cavidad bucal. En este caso, aquí aparece el conducto parotídeo de Stenum o Stensen. Vamos a ver. Mm, vamos a ver. Está aquí mostrando la parótida, un cadáver disecado, para ver que la parótida es esternocleidomastoide aquí atrás, conducto auditivo, parte ósea aquí encima, y la parótida se encuentra inmediatamente en la frente de los Vietnam. Interesante, muy interesante de la parótida es que va a estar íntimamente relacionada con el nervio facial. El nervio facial y la parótida van a ser bien interesantes. Aquí muestro una imagen para ilustrar sobre la relación del nervio facial y la glándula parótida. El nervio facial, él se encuentra dentro, atravesando en un medio de la glándula parótida. Y esa es la dificultad mayor en el momento de una cirugía de parótida, una parotidetomía total, e identificar y conservar sobre todo las ramas del nervio facial. La glándula parótida, botando humo aquí, es una glándula, ella mayor de todas, porém es pequeña también. Opa. En un tamaño aproximado de unos 25 a 30 gramos en condiciones normales y eso. O sea, ella no es tan grande así también. Como todas las glándulas salivales, la parótida tiene un conducto, que el conducto en este caso se va a llamar conducto parotídeo de Stenum o Stensen, que va a llevar la saliva a la cavidad bucal. Muy interesante que el conducto de Stenum o Stensen, yo que no está funcionando aquí. Legal, legal. Él va a llegar ahí atravesando la pared de la cavidad, la pared lateral de la cavidad bucal, a la mejilla, va a llegar aproximadamente al nivel del segundo molar superior. Eso, aquí, imagen de la llegada. ¿eh? Ahí aparece una imagen, un pequeño marca en la cara interna de la mejilla, la mucosa yugal, aquí. Esto sería la llegada del conducto parotídeo externo. Es muy interesante eso para no confundir con... Ah, sí, Crisóstomo, estoy leyendo aquí. Sim, o Yuri. Só atrapalhou na cirurgia, mas é o que tinha, né? Atrapalhou, uma forma de dizer. Ajudou bastante, sí. Esto es la llegada del conducto parotídeo externo, no Stensen, en la cavidad bucal. No confundir con alguna tumoración o alguna cosa así. También es importante para poder identificar algún tipo de secreción que pueda llegar, secreción purulenta, pus, en el caso de una infección de la glándula parótida. En este nivel, a este nivel puede salir pus. Ahí tenemos que identificar eso. Muy bien. Segunda glándula salival mayor, que es la submandibular. La submandibular es una glándula que se encuentra protegida por la mandíbula, de ahí el nombre. Submandibular o submaxilar también puede ser llamada. También se encuentra del lado de fuera de la cavidad bucal, protegida ahí por el cuerpo y el ángulo de la mandíbula. También puede ser muy propensa a presentar inflamación o también algún tipo de tumoración. Menos frecuente tumores aquí. Aquí vemos dónde se localiza la glándula submaxilar o submandibular. Que es también del lado de fuera de la cavidad bucal. También va a tener un conducto.
Hola Estrella, ¿qué tal? Llegó ella. La descripción para entender un poco el tamaño, la diferencia del tamaño entre parótida y submandibular es bien grande. Parótida 25 a 30 gramos, submandibular 7 a 8 gramos. En condiciones normales es bien menor. ¿Sí? Y también tiene un conducto, en este caso se llama conducto submandibular de Wharton, que va a llegar ahí en la cavidad bucal la saliva. El conducto de Wharton, esto sería una vista superior del piso de la boca, ¿eh? Y el conducto de Wharton que va a llegar hasta la región más anterior, ahí en el piso, en el frenillo lingual, ¿eh? Segunda y tercera última glándula salival mayor, que es la sublingual, a menor de todas. A que menos problema de tumor acostumbrada, más puede sí inflamarse con mucha frecuencia. También las glándulas salivales pueden ser afectadas con litiasis, ¿eh? Litiasis que van a producir obstrucción de sus conductos. En este caso, la localización de la glándula sublingual es la única que se encuentra dentro de la cavidad bucal, dentro mismo de la cavidad bucal, ¿eh? Ahí vemos eh, la localización de la sublingual que vai ser ahí, ¿eh? Por dentro ya del assoalho da boca. Ahí vemos la posición anatómica de la glándula sublingual. Todas son glándulas pares. Não sei se falei, não sei se precisa falar. Todas son glándulas pares. Ou seja, vamos a tener glándulas salivales derechas e izquierdas, né? Si tirar uma delas, não dá nenhum problema, porque vamos a tener glándulas salivales para continuar produciendo saliva, ¿eh? Eso aquí es parámetros anatómicos de la glándula sublingual. A menor de todas pesa en condiciones normales, pesa aproximadamente 3 gramos, solamente 3 gramos, ¿eh? Y ella tiene varios conductos excretores que van a llevar la saliva a la cavidad bucal. Ella va a tener varios conductos menores que se van a llamar de Walter y un conducto mayor que se llama de Rivinus o Bartolino. Bartolino también, así como la glándula de Bartolino del sistema reproductor femenino en la vulva, Bartolino. ¿Ya? Legal. Ahí vemos una glándula sublingual aumentada de tamaño lógico, ¿eh? Por una inflamación ahí. ¿Tá? Parece que está a punto de ser perforada de tan dilatada que se encuentra la glándula sublingual, ¿eh? Hay una cirugía de retirada de, de litiasis, de cálculos de las glándulas. No es muy común, pero sí pueden llegar a presentar litiasis, ¿eh? Y cuando hablamos de patologías de las glándulas salivales, patologías benignas, patologías inflamatorias, ¿eh? La inflamación de una glándula salival que va a recibir el nombre cialoadenitis, cialoadenitis. ¿Vamos a biopsiar una cialoadenitis? No, ¿eh? O una inflamación del conducto de la glándula salival que se va a llamar cialodocitis. Cialodocitis y cialoadenitis generalmente van asociadas. Si inflamó un, inflamó otro, ¿sí? Y va a causar con mucho dolor. Primera cosa, el enfermo va a tener un dolor que puede ser espontáneo o dolor provocado en el momento de la palpación, o la masticación. También puede presentar el agrandamiento, puede ser agrandamiento de menor proporción o mayor proporción de la glándula salival, ¿eh? Incluso puede llegar a presentar secreción purulenta, muy interesante. Secreción purulenta por los conductos. Y ahí es la importancia de identificar dónde se localizan los conductos de las glándulas, ¿eh?
También pueden ser lugares, asientos de tumores. Tumores de glándulas salivales, que es aún más interesante. Los tumores, aquí mostrando la presentación clínica de la cialoadenitis y cialodocitis, que sería la inflamación de la glándula e inflamación del conducto de la glándula. ¿Cómo vamos a tratar? Así como dice el nombre, es una inflamación, entonces tratar con antibióticos. Para eso sería una buena práctica, una toma de muestra de secreción. Si hubiese secreción purulenta por los conductos, ¿eh? Cultivo, que sería cultura de la secreción para poder hacer un tratamiento direccionado. ¿Cuándo vamos a operar? Ahora sí, ¿cuándo vamos a operar una inflamación de una glándula salival? Cuando la supuración evoluciona para una gangrena, para una isquemia y necrosis de la glándula. En esos casos sí vamos a tener que operar la glándula y resecar la glándula. Esto en patologías benignas. Patologías benignas. Aquí una obstrucción. Cialoadenitis, como estuvimos hablando, ¿eh? Cialoadenitis, que sería la inflamación. Otra patología benigna de las glándulas salivales que se llama cialoadenosis, o cialosis, o simplemente hiperplasia, agrandamiento, crecimiento de las glándulas salivales, que un poco más raros. Generalmente van a ser aquí múltiples glándulas salivales aumentadas de tamaño simultáneamente. Cuando tienen pacientes que tienen glándulas salivales, por ejemplo, parótida bilateral, aumentada de tamaño de forma bilateral, probablemente va a ser acompañada de alguna otra patología. Por ejemplo, una tuberculosis, leucemia, sarcoidosis, patologías inflamatorias que van a arremeter a las glándulas salivales y ahí van a causar un aumento, un agrandamiento de las glándulas salivales. En estos casos es simplemente tratar la patología de base. No precisa tratar las glándulas salivales. En estos casos se trata la patología de base, tratar la tuberculosis, tratar la leucemia y ahí van mejorando el aumento, la cialoadenosis. Cialoadenosis, cialoadenitis, cialodocitis son los términos que tenemos que aprender aquí en este punto, ¿no? Y esto es muy interesante. Las glándulas salivales mayores, cuando están aumentadas de tamaño de forma bilateral, ahí todo el mundo piensa, ah, sí, va a tener mayor cantidad, como tiene glándulas salivales mayores, va a tener glándulas, más secreción, más saliva. No, en este caso al contrario. Primero que ese agrandamiento bilateral, en el caso de la cialoadenosis, bilateral es indoloro, y van a cursar con xerostomía. Muy interesante, xerostomía. ¿Qué es xerostomía? Coloqué aquí el síndrome de la boca seca. O sea, va a tener menos secreción de saliva. Interesante eso. Xerostomía, otra imagen de xerostomía. Esas son las patologías benignas. Continuando con patologías benignas. Las litiasis. Las glándulas salivales mayores pueden llegar a presentar litiasis, obstrucción canalicular por litiasis. Causa litiásica. Obstrucción, 90% va a ser causa litiásica. 10% puede ser por inflamación, por tumores, trauma, hoy en día con las bichectomías, con la cirugía de resección de la bola adiposa de Villada, Buchesa, puede llegar a causar una lesión del conducto de la parótida. Es un tanto grave eso. Entonces, es raro. La causa más común de obstrucción de los conductos de las glándulas salivales es por cálculos, litiasis. Y la litiasis la presentación clínica va a ser
aumento agudo de la glándula salival, brusco, por una obstrucción del conducto, y eso va a presentar el cólico, dolor cólico, bien parecido con el dolor cólico biliar, solo que aquí es en la boca, Y el, el tratamiento es resección de la litiasis, y en el caso de que la litiasis sea recurrente, ahí se hace una resección de la glándula salival mismo. De nuevo, una imagen mostrando la retirada de una litiasis de la glándula salival sublingual. Una litiasis bien grande. ¿eh? ¿Cómo vamos a explorar el examen físico de las glándulas salivales? Palpación con dos manos. Es muy interesante. Palpar con dos manos sería eso. Palpación bimanual. Una mano dentro de la boca y a otra dentro de la parte externa. Y si fue el caso, si presenta secreción purulenta, en esos casos va a partir para una, eh, una colheita de la secreción purulenta para enviar para cultivo, para cultura, para poder hacer un tratamiento con un antibiograma adecuado, para poder hacer un tratamiento bien direccionado. Eso en el caso de que tuviese secreción purulenta. Hay una imagen de la palpación bimanual. Ahí el objetivo es ordeñar el conducto de la glándula salival para poder ver si existe o no la secreción purulenta. Si hay secreción purulenta, ya parte para colheita y cultivo. Cultivo, cultura. Las glándulas salivales pueden ser para evidenciar las litiasis. Las litiasis de la glándula salival, se puede utilizar radiografías simples. Cuando hay un conducto obstruido, se puede observar. Esto es una radiografía, una cialografía, que sería inyección de contraste a nivel del conducto de la glándula salival, y ahí rayo-x para ver si el trayecto está obstruido por alguna litiasis. Como es en este caso, aquí se observa una litiasis en el conducto de la glándula submandibular. ¡Oh, qué legal! Ahí se observa espectacularmente como mandíbula aquí, los alveolos dentarios, las piezas dentarias, y aquí el conducto de la glándula submandibular, que presenta una litiasis aquí en este punto. Legal. Se puede hacer, el tratamiento es resección de la litiasis, apertura del conducto y resección de la litiasis. Si la litiasis es recurrente, ahí se hace una resección de la glándula misma, Muy bien. Y ahí entramos en la parte de los tumores. Cuando entramos en la parte de los tumores, tumores, una cosa muy importante. Primero, las glándulas, cuanto mayor la